juntos tratar de entender aquellas verdades que en otra forma el Señor nos está comunicando. Me siento profundamente honrado en el Señor de contar con cada uno de ustedes en este encuentro. Es la primera vez que de manera personal hacemos una convocatoria y me siento profundamente conmovido por las disposiciones y la disponibilidad de cada uno de ustedes a compartir este tiempo con nosotros. Hace un tiempo atrás, desde hace un par de meses o de semanas, diría yo, el Señor ha estado hablando y compartiéndonos algunas cosas o algunos pensamientos muy interesantes de algunos aspectos, y tener el espacio y la oportunidad que hoy nos permite la tecnología de poder compartir, de poder hacerlo un poquito más global. La verdad que es un gran honor. Mientras se siguen añadiendo personas a la sala, solamente quiero aprovechar los primeros minutos para saludar a nuestros hermanos de Valencia, Venezuela. Hay muchísima gente de Venezuela conectada y de verdad honramos al Señor por el corazón y la disponibilidad y la disposición, porque sabemos que no es muy sencillo las cuestiones de conectividad y demás, pero hay mucha gente de Venezuela conectada. Gracias. Está mi querido y hermano y amado hermano, el profeta Julián Ríos, desde Barcelona, España, que es muy tarde allí y en Irlanda, que vi que hay gente también de Irlanda, es muy tarde del otro lado del charco, hay gente de Portugal. Juli, corregime, pero si no me equivoco son casi la 1 de la mañana, ¿sí? La 1 de la mañana, gracias. Gracias de verdad por apartar el tiempo y estar. Gente de Carolina del Norte, Estados Unidos, San Pablo, Brasil, Culiacán, México, Villa Carlos Paz, Córdoba, Colón, Buenos Aires, Caracas, México, Aparadó, Colombia, Brusque, Brasil, Zipaquirá, Colombia, San Francisco, Córdoba, Camboriú, Brasil, Nueva Zelanda, Estado de Carabobo, Venezuela, Costa Rica, La Paz, Bolivia, Ámsterdam, los Países Bajos también, es 1 de la mañana ya, Querétaro, México, Chaco, bueno, hay mucha gente, Córdoba siempre presente. En cada Zoom que hacemos hay algunos infaltables, ¿no? Pablo y Betsy siempre están, está Mazalica, Joton siempre está, los Cribelos siempre están, Cristian Gómez siempre está, son los infaltables, los pastores Choda, qué honra que estén aquí, Avi también, otra infaltable. No quiero hacer injusticia de no nombrar a todos, porque hay muchos infaltables que están y que de verdad vaya nuestro amor y nuestro cariño. Río de Janeiro, Miami, Veracruz, Uruguay. Bueno, la verdad es Tucumán, gracias a la gente linda de Tucumán, los infaltables Chan de Guatemala. La verdad que es una gran oportunidad la que tenemos en nuestros días y que tenemos que saber leer, porque hoy esta globalización se volvió más global gracias a las herramientas que por ahí hasta hace 2 años atrás algunos nos hablaban de Zoom y no sabíamos de qué nos estaban hablando. Pero hoy todo el mundo sabe qué es un ID, qué es una clave, qué es una sala de espera, y la verdad es que si podemos utilizar las redes sociales o estas herramientas para comunicar la palabra del Señor, es maravilloso. Yo quiero simplemente decirles, esta va a ser la primera de 4 sesiones o de 4 Zoom class que vamos a tener, y estas 4, hoy el 23 de abril, voy a dar un poco de anuncios al final, pero el 23 de abril, el 7 de mayo y el 20 de mayo, es una secuencia. Algunas cosas ya las venimos compartiendo, otras se fueron profundizando después del alineamiento global, que bueno, hace una semana estábamos todos, o la gran mayoría de nosotros, en el encuentro global de la Red UNGE,
se fueron profundizando a partir de mi última intervención del día viernes. Allí se dispararon un par de cosas y otras se fueron afianzando durante esta semana. Normalmente suelo tener los temas preparados con mucha anticipación y para este encuentro me pasó que hice como 6 o 7 veces el bosquejo porque le iba agregando, le iba quitando, iba acomodando. Hasta hace minutos atrás, les confieso, estaba tachando. Entonces, tengo una gran expectativa por lo que juntos vamos a poder entender. Un poco este espacio llamado En Otra Forma nace con la idea de ser un centro de recursos, donde podamos brindar herramientas. No es la idea dar pan, la idea es dar semillas. Semillas que cada uno de nosotros podamos trabajar, meditar, desarrollar en nuestras propias asignaciones o en nuestros propios encuentros o en nuestras propias meditaciones personales, para que juntos podamos llegar. Yo creo que en la medida en la que vamos alimentándonos y en la medida en la que vamos desarrollándonos, vamos teniendo la capacidad, y para mí un pasaje muy clave ha sido Primera de Tesalonicenses 5. Hay una serie de órdenes que no son consejos, son órdenes apostólicas. Retened lo bueno, desechad lo malo, no menospreciéis la profecía, mantened el amor, estad siempre gozosos. Todas esas cosas que pertenecen a mandamientos apostólicos y que creo que encuentros como estos profundizan esa necesidad de volver a oír, de volver a escuchar, de volver a entender, de volver a percibir aquello que el Señor está hablando. Yo quiero pedirle, vamos a trabajar mucho en estos encuentros con las Escrituras. Yo le recomiendo que si usted tiene su Biblia de papel o su Biblia en el celular, pueda tenerla durante estos 4 encuentros muy presente, porque vamos a trabajar mucho con las Escrituras. Vamos a leer, vamos a desmenuzar, vamos a indagar. Pero antes de entrar de lleno a nuestro primer tema de hoy, que va a ser la separación del mundo, como lo hemos anunciado, quiero pedirle que vaya conmigo al libro de Lucas, el libro de Lucas en el capítulo número 2, libro de Lucas en el capítulo 2, versículo 5, versículo 6 y versículo 7. Solo para garantizar, ¿me escuchan bien, verdad? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto, gracias. Si en algún momento se llegara a cortar, yo les pido que ustedes me hagan saber porque no tengo retorno. Entonces, para no tener el auricular aquí que me esté retumbando mi voz, decidí no tener retorno. Entonces, si en algún momento se corta, yo solo les pido que ustedes me hagan una seña y lo solucionamos. Tenemos varios planes B armados en el caso de que llegue a fallar esto, así que solo les pido que nos avisen. Lucas capítulo 2, versículo 5, versículo 6 y versículo 7, vamos a leer estos 3 pasajes primero y luego nos vamos a ir un poquitito más arriba, por lo que quiero comenzar como introducción. Dice: para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este pasaje lo hemos compartido en las primeras transmisiones y dio un poco el puntapié a esta serie de enseñanzas y a esta serie de temas, pero yo hoy quiero abordarlo desde otra perspectiva, la perspectiva de la necesidad de que como iglesia salgamos de la mentalidad de eventos para entender contextos. Todos los grandes eventos de Dios tienen un contexto sobre el cual se desarrollan. Ningún movimiento de Dios en la tierra está enajenado de un contexto. Hay que saber leer
los días en los que estamos viviendo, una frase que yo he usado mucho en estas transmisiones especiales que hemos hecho, Dios no cambia en su naturaleza, pero sí en la forma en la que Él se da a conocer. Los discípulos padecieron esto cuando el Cristo resucitado se les apareció a ellos en otra forma. Marcos capítulo 16, verso 12 nos dice esto, y ellos no le reconocieron porque la forma había cambiado. Ahora, la forma en la que Dios se da a conocer a cada generación está enmarcada en un contexto que hay que saber leer. Necesitamos saber leer los días en los que estamos viviendo. No desde una perspectiva natural, no desde una perspectiva con el diario o con las redes sociales o con el noticiero, sino una perspectiva de lo que está pasando, porque nada de lo que Dios hace en la tierra, en su iglesia, está separado de lo que está pasando en el mundo. Los contextos son importantes. Solo cito 3 ejemplos en la historia. Número 1, las guerras mundiales. Los grandes movimientos del siglo XX comenzaron después de las guerras mundiales. Estúdienlo, mírenlo en las escrituras, el avivamiento de Azusa, después en los movimientos globales de evangelización, después los movimientos globales como Juventud con una Misión, movimientos cruzadas evangelísticas con Billy Graham, todos nacieron después de ciertas situaciones en el mundo que prepararon contextos para lo que iba a pasar. Entonces nosotros podemos, y si vamos aquí a Argentina, hoy estamos en el 2 de abril, hoy 2 de abril se conmemora, es el homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas, año 82, un gran evangelista para toda Argentina y para el mundo ha sido Carlos Anacondia, es Carlos Anacondia, comienza su ministerio en abril del 82, o sea, todo lo que pasa en el mundo tiene un contexto o provee un contexto para lo que va a acontecer. Si nosotros leemos estos 3 versículos, nos quedamos con que el Salvador nació, pero ese es el evento. Es la buena noticia, la noticia que cambió la historia, la noticia por la cual nosotros hoy estamos aquí. El Salvador nació. Pero tenemos que entender cuál fue el contexto. Miren conmigo, por favor, verso 1, verso 2, verso 3 y verso 4. Solo como introducción, porque quiero establecer algo en esta noche que nos va a servir para los próximos encuentros. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Jerusalén, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María. Es decir, el nacimiento del Señor tuvo un contexto. El primer censo es el primer censo de un emperador romano. El primer censo, el censo de Augusto César, colaboró para que José se moviera 110 kilómetros para que el Salvador naciera en la ciudad que debía de nacer. Es decir, yo tengo que saber leer el contexto en el que estoy. Si el censo no hubiese estado, el Salvador no hubiese podido nacer en Belén. No sé si me explico en la idea. Alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué un censo? Augusto César, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? No se hizo nunca un censo, se va a hacer ahora. Hay que moverse 110 kilómetros. Que hoy 110 kilómetros es 1 hora en auto para los que manejan en velocidad tortuga. Pero en el tiempo y en el contexto histórico, 110 kilómetros representaba días de viaje. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en estos días, en nuestra generación, a través de lo que estamos viviendo? Porque los contextos colaboran, y yo quiero ser enfático en esto, los contextos colaboran para que los eventos sucedan. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en estos días, en el siglo XXI, en medio de la década del 2000, del 2020? ¿Qué es lo que Dios está haciendo
¿Para qué Dios está utilizando el COVID? ¿Para qué Dios está utilizando una pandemia? ¿Cuáles son las lecturas que nosotros debemos hacer desde la mente de Cristo y entender por qué vivimos lo que vivimos? Cuando usted ve los acontecimientos que pasan en la iglesia apostólica, las persecuciones, los naufragios, las tribulaciones, los padecimientos, los azotes, cada uno de esos contextos tenía una realidad elevada, una realidad diferente que se quería mostrar. No nos perdamos en los sucesos o en los eventos y nos pasemos sin entender el contexto. Hay algo que en este año, hay algo que en esta década, hay algo que en estos días, hay algo que en nuestra generación Dios está haciendo. Es innegable el obrar del Espíritu en nuestra generación. Hermanos, los auditorios se cerraron, pero la iglesia siguió avanzando como pocas veces se ha visto en la historia. Tengamos una lectura correcta. Tengamos una lectura del contexto correcta, porque si no nos vamos a perder, vamos a estar desubicados en medio de lo que acontece. No, que esto es esto, no, que esta es la preparación del anticristo, no, que estos son las guerras y los rumores de guerra, no, que estos son... Hermano, leamos los contextos desde la perspectiva divina. Señor, si estás permitiendo este contexto, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo en nuestros días? ¿Y qué lugar debo hacer yo en lo que están haciendo? No vaya a ser cosa que aquello que esperamos por años se pierda porque no hicimos lugar. Y hacer lugar representa separar tiempo, hacer lugar significa o representa desalojar mentalidades, abandonar viejas ideas, abandonar viejas formas, abandonar viejos modelos, abandonar... Significa hacer lugar porque no sé en plenitud qué es lo que Dios va a hacer. Solo sé que algo se está gestando. Si usted me preguntara a mí a ciencia cierta qué es lo que va a pasar de aquí a 30 años, si tuviéramos el tiempo le diría cuál es mi percepción. Solo sé que Dios está haciendo algo. Solo sé que se está gestando algo en nuestra generación pocas veces visto en la historia. Y que hay una urgencia. Yo en estos últimos 2 años, en estos últimos 2 meses, he sentido una urgencia de entender, Señor, este contexto, porque no, seguramente yo lo he hablado en otras oportunidades, así que no quiero pasar mucho tiempo aquí, pero al principio eran 2 semanas, y bueno, estos son 2 semanas de cuarentena, no pasa nada. Ya cuando se comenzó a alargar, cuando los muertos empezaron a contar por miles, cuando los contagiados por millones, cuando las restricciones comenzaron a aumentar, uno se comienza a preguntar, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Necesitamos, y solamente a modo de introducción, quiero dejar esto plasmado en el corazón de ustedes, entender el contexto de lo que Dios está haciendo para tener una visión más clara de lo que va a acontecer. Hay algo de Dios y sobre esta verdad y sobre esta palabra quiero establecer estos 4 encuentros. Hay algo que Dios está haciendo en nuestra generación. Su obrar es innegable. Hay algo que Dios está haciendo en nuestra generación. La pregunta es, ¿haremos lugar? ¿Entenderemos el contexto? ¿O nos pasaremos la vida echándole la culpa? No, que esto es de China, no, que esto es manipulado, no, que esto es una conspiración, no, que esto es el diablo, no, que la preparación para el anticristo, no, que esto para que la bestia surja, no, esto es para que haya una moneda única, y que la vacuna, y que el chip, y que el certificado único de vacunación. No perdamos el tiempo en perspectivas humanas, carnales y religiosas. Tratemos de entender qué es lo que Dios está haciendo. Para esto es necesario dejar. Hacer lugar significa dejar cosas. Es imposible ir hacia la perfección si no se está dispuesto a dejar. Es imposible caminar hacia adelante. Es imposible tener una lectura espiritual de lo que estamos viviendo si no se deja lo que hay que dejar. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hay que dejar? ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Cada personaje bíblico tuvo
que dejar. Cada uno de nosotros debemos saber qué es lo que hay que dejar. Y yo voy a englobar estas cosas, lo que hay que dejar, o como lo hemos titulado en nuestra publicidad y en el trabajo que se ha hecho, y que ustedes lo van a tener en material, las separaciones. Hay cosas de las cuales la iglesia en nuestra generación debe de separarse. Y todo lo que yo voy a exponer en este encuentro y en los próximos, nunca irá con un corazón crítico o con un corazón acusador o con un corazón despectivo, sino con un corazón de identificación. Tenemos la urgencia de discernir lo que Dios está haciendo, pero no lo podemos discernir si no nos separamos de ciertas cosas. Yo encontré 4, obviamente ustedes encontrarán mucho más, hay mucho más, podríamos hablar de muchas cosas más. Yo compartí en la sesión de los pastores en el encuentro global 8 cosas que entiendo que hay que dejar en nuestra generación, pero yo voy a englobar en esta serie de clases en 4 cosas puntuales, 4 grandes temas: el mundo, la carne, el orgullo y la confusión. Son 4 cosas que entiendo que en nuestra generación, si vamos a discernir, si vamos a colaborar, si vamos a participar de lo que Dios está haciendo, vamos a tener que separarnos. La separación de estos asuntos es inevitable. Si pensamos, si tenemos la intención, si tenemos la idea de colaborar en lo que Dios está haciendo. Muy bien, ¿les parece si comenzamos? Después de esta introducción, vaya conmigo, por favor, en su escritura a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Para desglosar este asunto de las separaciones, vamos a tomar en cuenta 4 eras que aparecen en las Escrituras. 4 eras que aparecen en las Escrituras, que son importantes de mencionar. 4 eras. Era en las Escrituras es un símbolo de un espacio geográfico, de un pedazo de tierra. En la perspectiva apostólica, era hace referencia a siglo, hace referencia a cosmos, hace referencia perdón, no a cosmos, sino a aión, a siglo, era, periodo de tiempo, periodo de sistema de pensamiento. Entonces vamos a trabajar en 4 eras que aparecen en las Escrituras como un pedazo de tierra geográfico, pero que van a tener una connotación más amplia para nosotros. Número 1, la era de Atad. Número 2, que va a ser la próxima clase, la era de Nacón. Número 3, la era de Arauna, Atad, Nacón y Arauna. Y número 4, su era, no suegra, su era. Atad, Nacón, Arauna y su era. Y cada uno los vamos a leer a través de las Escrituras, y en base a eso vamos a trabajar la separación. Sí, la mayoría de veces que nosotros encontramos era en las Escrituras está relacionada a separación. Hay algo que acontece en la era que separa, y vamos a hablar de eso más adelante. La era es un símbolo muy importante de la santificación en nuestro viaje a la perfección. En nuestro viaje a la perfección, en nuestro camino a la perfección, el proceso de formación es inevitable. El proceso de purificación es inevitable. El proceso de separación es inevitable. No podemos ir hacia adelante si no nos separamos de ciertas cosas.
Si eres elegido por el Señor, de lo cual no hay duda de eso, si eres elegido por el Señor, tu camino hacia la perfección será interrumpido por muchas eras. Serás interrumpido por muchas eras. Cada proceso en la vida de un hijo de Dios está atravesado por una era. La intención de Dios es que a través de estas eras nos convirtamos en participantes de su naturaleza divina. En los últimos años, y esto a modo de diagnóstico, nos hemos enfrentado a un evangelio incompleto y a veces inadecuado. El evangelio inadecuado hace del cielo el destino, pero nuestro destino no es el cielo, nuestro destino es Cristo. El problema de la religión es que llena a las personas de una expectativa de algo que no va a vivir. El cielo como lugar geográfico no es nuestro destino es Cristo. Él es nuestro destino. Fuimos elegidos y estamos siendo conformados. Fuimos elegidos, Efesios capítulo 1, verso 4 habla de esto, según fuisteis elegidos, aceptos en el amado, elegidos en él, y estamos siendo conformados. La meta de nuestra conformación, según Romanos capítulo 8, verso 29, la meta de nuestra conformación no es un lugar geográfico, la meta de nuestra transformación o de nuestra conformación es la imagen de su Hijo. ¿Para qué somos conformados? Si usted me preguntara en esta noche, pastor, ¿para qué es el proceso de perfección? El proceso de perfección es para ser conformado a la imagen de su Hijo, para ser su representante. Punto. Él va a limpiar todo de nosotros que no refleje su imagen. Él va a limpiar todo de nosotros que no lo represente adecuadamente, y para eso perfecciona. Ahora, vamos a hablar de esto casi al final de la jornada de hoy, pero solo quiero mencionarlo como introducción. Perfección no es lo mismo que perfeccionismo. Cuidado con los sismos, porque los sismos son lo que los hombres interpretan acerca de. Son los sistemas de creencias que creemos, que adoptamos y que permitimos que moldeen. No estamos hablando de cristianos perfeccionistas, estamos hablando de cristianos, o mejor dicho, de hijos de Dios conforme a la imagen del Hijo. Entonces, ¿en qué termina el proceso de perfección? ¿Hasta cuándo Cristo va a ser formado en mí? Hasta que yo pueda representarlo nítidamente en mi generación. Este es el proceso de santificación, de purificación, y quiero hacer solamente otra aclaración. Cada vez que hable de separación en esta noche y en las próximas 3 enseñanzas, será igual a hablar de santificación, y cada vez que diga santificación será igual a separación. Santificación es llevarnos cada vez más a un lugar de ser apartados para Él. Eso significa ser santo. Santo significa ser apartado. Cuando hablamos de ser santificados, hablamos de separarnos de todas aquellas cosas que no es Cristo. De todas aquellas cosas que no pertenecen a Él. Recordemos algo que venimos enseñando hace 5 años a esta parte. Hay 2 hombres en los cuales vivir. En el primer Adán o en el postrer Adán. En Adán o en Cristo. Hay 2 naturalezas, la vieja y la nueva. Hay 2 hombres, el viejo y el nuevo. Todo lo que pertenece a Adán está encerrado en Adán. Todo lo que pertenece a Cristo está en Cristo. Mi meta es ser limpiado de todo lo de Adán para ser conformado a Cristo, el postrer Adán. Génesis capítulo 50, ahora sí entramos a nuestro tema. Génesis capítulo 50, verso 1 al 14, dice: entonces se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Génesis capítulo 50, verso 1 al 14. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo:
si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oído de Faraón diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén. Gosén es otro asunto que en algún momento vamos a desarrollar porque tiene una connotación extraordinaria para nosotros. Y subieron también con él con carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Note el verso 10, por favor. Y llegaron hasta la era de Atad. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán. Y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos como él según les había mandado, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron. Y si usted puede destacar esto porque va a tener mucho sentido en los próximos minutos, y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. La primer separación que como hijos de Dios debemos de enfrentar en nuestro camino a la perfección es la separación del mundo. Y vamos a tomar a Egipto y el sistema egipcio como un ejemplo, como un símbolo, como una figura del mundo. Y vamos a tratar de discernir cuánto del mundo está en nosotros y qué del mundo es lo que debemos de dejar. Y si el Señor nos da luz y el tiempo nos acompaña, ¿cuál es nuestra responsabilidad en el mundo en el que vivimos? Jacob se negó a ser enterrado en Egipto. En cambio, instruyó a sus hijos a enterrar sus huesos en lo que él sabía que por promesa era la tierra prometida. Él entendió que estaba en Egipto, pero que no era de Egipto. Egipto es un símbolo de mundanalidad. Egipto es un símbolo de mundanalidad. Los hijos de Dios no deben ser enterrados, no deben ser inmersos, no deben estar dentro de la mundanalidad como los hijos rebeldes de Israel en el desierto que no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Dónde estamos inmersos? ¿Dónde nos hemos enterrado? ¿En quién nos hemos sepultado? Y esto tiene toda una connotación espiritual. Había un gran séquito de dignatarios de Egipto que acompañaban a José y su familia cuando iban a enterrar los huesos de Jacob en la tierra prometida. Todos cruzaron el Jordán con con José y sus hermanos, pero no fueron más allá del lugar llamado Abel Misraim, que significa, y usted lo tiene en su Biblia, si lo ve en sus referencias, está lamentación de los egipcios. En otras palabras, Egipto te acompañará y llorará por ti, pero no puede hacerte llegar a la tierra prometida. Para entrar a la tierra prometida, el mundo tiene que salir de nosotros. La razón, y voy a empezar a hacer un traspaso y ustedes me van a ver yendo y viniendo en esta sombra y en esta realidad, la razón por la cual muchos de nosotros
no podemos disfrutar a Cristo como nuestra tierra prometida es porque nos hemos enterrado con Egipto. Es porque nos hemos unido a Egipto. Es porque el mundo y su sistema está demasiado metido en nosotros. La razón por la que no podemos disfrutar a Cristo como nuestra tierra prometida es porque nos hemos enterrado o en Egipto o en el desierto. Pero hay que cruzar. Pero hay que separarse. En este sentido, la separación es inevitable. Había un lugar especial de separación entre los hijos de Jacob y los egipcios, la era de Atad. Atad significa la espina. Egipto era una espina para Israel. El mundo es una espina para la iglesia. Si no nos separamos, viviremos con la espina entre nosotros. Cuando la nación salió de Egipto, todavía tenían el deseo de los egipcios. La espina todavía estaba allí. Ahora, en nuestro viaje a la perfección, Dios te llevará a través de esta era para separarte de Egipto. La era de Atad es un camino a cruzar si quieres ir hacia la perfección. Jacob ordenó a sus hijos que enterraran sus huesos en la tierra prometida, en la cueva de Macpela, que Abraham había comprado a Lidia por 400 ciclos de plata. Macpela significa doble porción o dos tumbas. Y hace referencia al primogénito, a la bendición del primogénito. Está muy claro, pero solamente por una cuestión de injusticia discursiva lo menciono. Nuestro primogénito es Cristo. Macpela es Cristo. Cristo es el lugar donde debemos de sepultarnos. Cristo es el lugar donde debemos de estar enterrados. Pero si no estamos enterrados en Cristo, nos quedamos enterrados en el desierto. Si no estamos enterrados en Cristo, nos quedamos enterrados en Egipto. Cristo es el primogénito y en Cristo, según Hebreos capítulo 12, nosotros somos la compañía del primogénito. Cristo es nuestra doble porción, Cristo es nuestra tierra prometida. Pero si vamos a ser introducidos a la tierra prometida, si vamos a entrar a nuestra porción, si vamos a entrar al primogénito, debemos separarnos de Egipto. Esta espina debe ser eliminada si vamos a llegar al destino. En el marco de las declaraciones, todos nosotros asimilamos en nuestra mente Romanos capítulo 6, verso 6. Sepultado estoy con Cristo, he muerto al viejo hombre. En la manera de vivir todavía seguimos enterrados en Egipto. Esa es la razón por la cual Cristo no puede ser disfrutado en plenitud y mucho menos expresado en nuestra generación. Estamos llenos de declaraciones bonitas, pero a la hora de la verdad nos seguimos enterrando en el sistema de Egipto. Así como José y sus hermanos fueron separados de los egipcios en la era de Atad, también nosotros debemos separarnos de Egipto. Si puede, ponga su mano en su pecho y diga conmigo, debo separarme de Egipto. Porque Dios quiere hacer una muy clara diferencia entre nosotros y los egipcios. Dios quiere hacer una muy clara diferencia entre nosotros y el mundo. Si el mundo y la iglesia son iguales, algo no está bien, algo se perdió, la iglesia se enterró en la geografía equivocada. Si miran a un hijo de Dios y miran a un hijo de este sistema y ven lo mismo, algo no está bien. Y ese es el diagnóstico de nuestra generación. No hay diferencia. No hay diferencia. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11, versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. ¿Para qué? Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Debe haber una diferencia y vamos a explicar, si el tiempo nos acompaña en esta noche y ustedes también,
¿Qué significa esa diferencia? Porque no es una Biblia abajo del brazo y un cartel que dice soy cristiano evangélico pentecostal, apostólico, profético, romano, gloria a Dios. No es una diferencia externa la que Dios quiere hacer, sino que es una diferencia interna. Es una diferencia de naturaleza. Otra vez, Egipto es un símbolo del mundo. Y vamos a hacer algunas descripciones sobre esto. Número 1, Dios quiere hacer una diferencia entre su iglesia y el mundo. Debe haber una diferencia entre la iglesia del Señor y el mundo. Número 2, Jesús dijo específicamente, y la primera regla de la hermenéutica es preguntarnos si Jesús habló del tema. Entonces, si vamos a hablar de algo, la primera regla de hermenéutica y de interpretación escritural dice, busca la palabra de Jesús. Si Jesús mismo dijo algo, y en Juan capítulo 17, verso 16, Jesús dijo que no somos de este mundo. Punto. La iglesia no es del mundo. Está en el mundo y vamos a hablar de eso en esta noche. Ese será mi punto. ¿Cómo ser iglesia en el mundo sin tener la naturaleza del mundo dentro? Número 3, nuestro origen es antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, según fuimos escogidos en él desde antes de la fundación del mundo para ser predestinados. Por ende, el origen de la iglesia es antes o anterior al mundo. Si podemos descubrir el antes, y no es mi tema en esta noche, Romanos capítulo 8, pero a los que antes conoció, también los predestinó. Si podemos descubrir el antes, sanamos nuestra historia. Porque yo no soy lo que fui en mi pasado, yo soy lo que fui en el antes de Dios. En aquel día, dice Pablo, conoceré como fui conocido. Es decir, me conoceré como Él me conoció antes. La revelación de nuestra identidad en Cristo no se basa en nuestro pasado. La revelación de nuestra identidad en Cristo se basa en cómo Él me conoció. Hay un diseño de Dios para cada persona que habita en la tierra, que fue llamada a salvación. Hay un diseño de Dios que es ser antes. Ser conformado a la imagen de Dios es ser conformado al antes de Dios, no al pasado. Por eso, como hemos escuchado muchas veces, y no es una frase mía, Dios no quiere mejorar nuestra vida. Él no está en el negocio de hacer un mejor presente porque tuve un mal pasado. Dios está en el negocio de conformarme a la imagen que Él conoció antes de mí. Número 4, el Señor nos ha apartado para que seamos su expresión piadosa. Y solamente hablar de la piedad nos llevaría toda una clase, porque grande es el misterio de la piedad. El Señor nos ha apartado para que seamos una expresión piadosa para Él mismo. Número 5, tenemos una naturaleza diferente. La naturaleza de Dios está instalada en nosotros. Pedro dice que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Participamos de una naturaleza diferente. Número 6, estamos invitados a la mesa del Señor. Estamos invitados a la mesa del Señor. El punto 4, que me piden que repita, es el Señor nos ha apartado para que seamos su expresión piadosa para Él. Voy por el número 7. Número 7, somos un pueblo de conflicto. La carne está en conflicto contra el espíritu. El espíritu está en conflicto contra la carne. Somos un pueblo con un conflicto. Y si me permite agregar a esto, es el gran conflicto que los creyentes tenemos y es el único conflicto que los creyentes tenemos. El conflicto entre la carne y el espíritu. Solo que es más fácil llevar el conflicto hacia afuera que resolver el conflicto hacia adentro.
Número 8, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y no es cosa menor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Número 9, hemos sido predestinados para ser victoriosos sobre el mundo, la carne y Satanás. Hemos sido diseñados para ser victoriosos sobre el mundo, la carne y Satanás. Todos estos son parte de nuestra destreza genética como hijos de Dios. Esto está en nuestra genética. Todas las cosas obran para bien de nosotros porque amamos a Dios. Somos una nación única. Somos personas especiales. ¿En qué sentido somos especiales? En que hemos sido apartados para la obra. En ese sentido, no en el especial de tú eres especial, Dios tiene un plan para ti, Dios está pensando lo mismo. No en ese especial, sino en el especial de apartado, de espécimen separada. Y por naturaleza somos diferentes de este mundo. Somos los herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y todas estas promesas no fueron dadas a los egipcios, estas promesas no fueron dadas a nosotros. Ahora, lo primero que yo tengo que entender es que Dios me separa del mundo, no para mí. Dios me separa del mundo para Él. Dios sacó a Israel de Egipto, no por lo que iba a hacer Israel. Dios sacó a Israel de Egipto para Él. Éxodo capítulo 4, versos 22 y 23. Éxodo capítulo 4, versos 22 y 23. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva. El punto de Dios con Israel no era hacerlo una nación grande, esa era la consecuencia. El punto de Dios con Israel era traerlos para sí. Porque en Egipto eres esclavo, no eres libre. Porque en Egipto el propósito no se puede expresar porque estás debajo de otro sistema y debajo de otro dominio. 430 años Israel no prestó servicio a Dios. Dios le dice a Israel, a Faraón, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Estamos separados de Egipto para servirle a él. Y ustedes saben que cada vez que se habla de servicio, en las escrituras se habla de adoración. La razón de ser separado del mundo es pura y exclusivamente para él. Dios no saca a la iglesia del sistema del mundo en cuanto a naturaleza para que la iglesia sea poderosa. Dios saca a la iglesia del sistema porque Él quiere una adoración más pura. Punto. Lo que vendrá después vendrá como consecuencia de servirle a Él. ¿Qué base tengo para decir esto? Israel en el desierto no hizo absolutamente nada. No acomodó sillas, no preparó cultos, no había reuniones, no había conferencias, no había alineamiento, no había nada que pudiera calificar como servicio. Simplemente prestarle servicio a Dios. Punto. El primer y más grande llamado de la iglesia, antes que impactar el mundo, antes que trastornar, antes que cambiar, antes, no digo que no tiene que hacerlo, esa será la consecuencia, lo que estoy diciendo es el antes. ¿Cuál es la función principal? La función principal es prestar servicio. Es entender que nuestra vida sirve si colabora en adoración a Dios. Éxodo capítulo 5:1
Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme. A celebrarme fiesta en el desierto. Éxodo capítulo 8, verso 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite la rana de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. La intención de ser separado del sistema, la intención de ser separado del mundo, es para tener una relación o un vínculo más íntimo con el Señor. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 17. En la era de Atad, si usted está notando esto sería un gran principio. En la era de Atad hay una exigencia de separarnos para Dios, de separarnos de los sistemas del mundo que nos impiden adorarle como Él quiere ser adorado. Señor, no te podemos adorar en Egipto. La clase de adoración que yo quiero no me la pueden ofrecer esclavos. Me la debe ofrecer gente libre. Oh, acá veo gente. En esta pantalla no veo a nadie, pero acá giré hacia la izquierda y veo gente. Wow, qué hermoso. Qué gente hermosa. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 17. Por lo cual, salid de medio de ellos. Y hermano, esto me parece ser el clamor del Espíritu a nuestra generación. Salid del medio de ellos. Están tan parecidos con el mundo que no me pueden prestar la adoración que yo quiero recibir. Se ha metido tanto el mundo en sus cabezas, se han metido tanto el mundo en su sistema, se han metido tanto el mundo en su cristología y en su eclesiología que no me pueden adorar como yo quiero ser adorado. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y entonces yo os recibiré. Salid. Si puede decirlo conmigo solo para dar tiempo a los que escriben. Salid de en medio de ellos. Salid. Y quiero dejarte en esta primera parte 8 características de Egipto. Usted encontrará más. Yo solo reuní las 8 para mí centrales por lo que quiero compartir en esta noche casi al final. Lo voy a pasar casi que rápido porque quiero ir a un punto que es la constitución del mundo. Pero quiero dejarte algunas características de Egipto. Número 1, la lucha de Egipto es contra la simiente. Egipto no está enojado con Jonathan, el mundo no está enojado con Pablo, no está enojado con Juan, no está enojado con Pedro, el mundo no está enojado con personas, el mundo está enojado con quien cargue la simiente. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo se trató de una simiente. Éxodo capítulo 1, versos 15 y 16. ¿Estamos bien hasta acá? Ahora que los puedo ver, si me hacen un gestito, ¿estamos bien? Cuando el profeta Julián se duerma, es sinónimo de que hay que terminar. Así que lo bueno de tomar como ejemplo a un deportista de la calidad del profeta Julián es que yo sé que no se va a dormir. Entonces, Éxodo capítulo 1, verso 15 y verso 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. El propósito principal de los sistemas del mundo es matar la simiente. Egipto es un sistema que mata hijos. Por eso, el ataque sistemático de las tinieblas en nuestra generación es hacernos dudar de nuestra posición como hijos de Dios. ¿Cómo Satanás tentó a Jesús en el desierto? Queriendo abortar la simiente. Si eres hijo de Dios. El mundo mata hijos. Vaya conmigo
a Juan capítulo 18, por favor. Creo que Juan 19, perdón. Juan 19, 7. Juan 19, 7. Verso 6, vamos a leer 6 y 7. Juan 19, 6 y 7. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Verso 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. Hermanos, el sistema, y vamos a hablar de lo político y lo religioso más adelante, pero el sistema del mundo es un sistema que busca matar hijos. ¿Cuál fue el punto de quiebre entre los judíos y Jesús? No fueron los milagros, porque la historia y las escrituras nos permiten ver que había otros que hacían milagros. No eran las señales, la Biblia y el contexto histórico nos permite afirmar que había otros que hacían señales. El punto central por lo cual el sistema quiso matar a Jesús, mire, viene aquí, porque según nuestra ley debe morir. ¿Por qué? Porque se hizo a sí mismo, ¿qué? No dice el Salvador, no dice el gran profeta. El problema del sistema instalado en la generación de Jesús, que sigue operando en nuestros días, era matarlo porque él se llamaba a sí mismo hijo de Dios. El problema del sistema no está con evangélicos, ni con cristianos, ni con gente que levante y ponga pancarta. El sistema ataca hijos. Nadie se opuso a los otros que habían venido antes que él. El problema estuvo con él porque él se reconocía hijo. Siempre que haya hijos, habrá un sistema persiguiendo la simiente. Y eso sería tema para otra enseñanza. Egipto es un sistema que mata hijos. Ustedes saben, mataban al nene y no a la nena, porque el nombre del padre no podía continuar si mataban al hijo. El mundo seduce a los hijos en su torbellino ateo de posmodernidad. El mundo impone una mentalidad secular. Los hijos de Dios ya no piensan bíblicamente. Y eso en las escrituras es igual a muerte. Ser mentalmente carnal es muerte. Romanos capítulo 8, verso 6 nos habla de esto, porque los designios de la carne es enemistad contra Dios. El sistema egipcio o el sistema del mundo, que para mí es lo mismo, pongo Egipto para poner algo que nosotros podamos identificar más claramente. El sistema egipcio ejecuta el espíritu de filiación. Por eso, desde mi perspectiva, y esto anótelo a mi cuenta, no lo tienen que creer, desde mi perspectiva, el ataque a nuestra generación, como lo fue sistemáticamente durante 20 siglos, es a la paternidad, a la filiación, al hecho de gente que se sepa hija de Dios. Porque el sistema del mundo ataca la filiación. Debemos usar todas las habilidades que Dios nos ha dado en la iglesia, predicación, enseñanza, exhortación, conferencia, escuelas, diálogo, para desarrollar personas que puedan pensar bíblicamente, porque si no pensamos bíblicamente, pensamos como piensa el mundo. Sobre todo en estas cuestiones que se están dando en nuestra generación, aborto, ideología de género, homosexualidad, todo lo que se está gestando. En algunos países ya está legalizado y que irá cada vez en peor, porque esto no va, es bíblico que la maldad siga aumentando. Pero ¿por qué hoy en nuestra generación, esta semana hablaba con pastores, un grupo de pastores muy encumbrados aquí en nuestra nación, nos decían, no sabemos qué hacer con nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes están pensando en que está bien el aborto, en que está bien la homosexualidad, en que cada persona puede elegir lo que quiera hacer y cómo se siente y cómo se levante. Esa es la infiltración del sistema del mundo en nuestro sistema de pensamiento como hijos de Dios de una manera clara. Hoy Egipto, hermano, no está. Yo se lo tengo que decir de una manera muy cruda.
Hoy Egipto no está matando nenes y dejando vivir nenas. Hoy Egipto está ejecutando sistemas de pensamiento. Yo tampoco me entiendo, Siri. El mundo está infiltrado en sistemas de pensamiento que se han metido. Hoy batallamos con estas cosas ya no solo afuera, ya no solo en el Congreso, hoy lo batallamos en el núcleo de nuestras congregaciones, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, con la gente de nuestra edad. Ya se vive como aquí. Por eso necesitamos una generación que piense bíblicamente. La escritura tiene que volver a ser gubernamental en una generación que sale del mundo. Hemos relativizado las escrituras. No te vayas a dormir enojado. ¿Qué hacemos nosotros? Nos vamos a dormir enojados. Amen a todo. ¿Qué hacemos nosotros? Somos selectivos cuando amamos. Honren al rey. ¿Qué hacemos nosotros? Hablamos mal de nuestros gobernantes. No, pero todo lo hemos relativizado, todo lo hemos secularizado, y el libro es indispensable si buscamos una reforma. No me crea a mí, estudie usted todos los movimientos de reforma en las escrituras y en las generaciones, todas estaban relacionadas a una nueva definición bíblica. Josías fue tan fuerte en su reforma porque dice que él encontró el libro. Nehemías, Esdras fueron contundentes en la reforma de la reedificación de la ciudad de Jerusalén porque encontraron el libro, y Nehemías capítulo 8 dice que el libro lo pusieron en alto. Vamos más acá, Lutero, la reforma de Lutero fue una reforma bíblica porque el esquema central de la reforma era: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo nuestro Señor. No fue una reforma de gusto. Lutero no estaba enojado con la Iglesia Católica por gusto, sino porque se había corrido del diseño de la palabra. Entonces, en una generación de reforma, la Biblia, las escrituras, lo que en las escrituras llamamos la palabra de Dios, debe volver a ser gubernamental. Por eso este concepto de Primera de Pedro 2:12 es gobernante. La verdad presente está conectada a las escrituras porque es gubernamental. Punto. Pero nosotros, como pastores, como líderes, como hijos de Dios, lo relativizamos, lo menospreciamos, lo llevamos al plano de, bueno, sí, es verdad, pero hay cosas que no hay que ser tan rígido. No. Está en las escrituras. Porque si está en las escrituras, la escritura no fue dada para coquetear con mi mente, la escritura fue dada para gobernarme. Jesús resistió la tentación, no solo porque era el Hijo de Dios, resistió la tentación porque sabía lo que estaba escrito. Si la escritura es gubernamental, entonces nuestra mente está blindada. Hermanos, es hipócrita condenar el sistema del mundo y vivir de acuerdo a los parámetros del mundo y no de acuerdo a los parámetros de las escrituras. Es hipócrita decir no al aborto, pero nosotros matar a nuestro hermano en nuestra mente por una ofensa no resuelta. Solamente muestra cuánto del mundo todavía tenemos en nosotros que debemos de salir porque no le damos a las escrituras el lugar gubernamental que tiene. Es indiscutible que si buscamos ser una generación de reforma, las escrituras tienen que recobrar el lugar que nunca debieron perder. Por eso, una de las 5 solas de la reforma protestante es las escrituras. Porque no puede haber sola gracia, solo fe, solo a Dios la gloria, si no hay una sola escritura. Pero bueno, no me quiero quedar ahí porque el tema es amplio. Entonces, la búsqueda de Egipto es a la simiente. Egipto ataca a los hijos. Número 2, Egipto da a luz a Agar. Egipto da a luz a Agar. Y usted vaya haciendo los paralelismos en la medida en la que vamos exponiendo. Solo estoy en la página 4 de 19 páginas, así que
Me quedan 50 minutos. Génesis capítulo 16, verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, mirando con desprecio a su señora, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Si Egipto no puede robar la simiente, si no puede matar la simiente, entonces te dará a Agar para perseguir la simiente. Agar es una alegoría. Gálatas 4 habla de esto. La madre, el sustituto, lo que no es de acuerdo al diseño, pero se normaliza como si fuese. Agar es la normalización de lo que no debiera ser normalizado. La promesa no estaba en manos de una egipcia, la simiente cargaba en el vientre de Sara. Por eso Pablo toma la alegoría en Gálatas 4 y lo dice claramente. Estas son las dos alegorías de Sara y de Agar. Y no nos podemos quedar ahí porque quiero ser fiel con el tiempo, pero Agar simboliza un sistema para la propagación de simientes falsas que persiguen lo genuino. Es un sinónimo de atajos. Ahora, quiero ser muy enfático con esto, hermanos. Dios no reconoce lo que engendramos con Agar. Dios no reconoce lo que engendramos con los atajos. Dios no reconoce lo que normalizamos como correcto, pero está fuera del diseño. Dios no lo reconoce. Dios no reconoció a Ismael como hijo de Abraham. Génesis 25 es un ejemplo de esto. Génesis 22 es un ejemplo de esto. Dame a tu hijo, a tu único hijo. No, Señor, pero está Ismael. Es que Dios no reconoce lo que yo haga con Agar. Dios no reconoce mis atajos. Hasta el día de hoy, Ismael se burla de Isaac. Hasta el día de hoy. Agar significa trampa, truco, artimaña. Esto es lo que Pablo dice en Efesios 4, cuando dice que no seamos engañados por artimañas de hombres que utilizan el error para confundir a los santos. Cuidado con Agar, porque Agar es lo parecido, es la copia, pero no es el diseño original. Pablo aclara esto en Gálatas 4, diciendo que Agar es la ley y la ley nunca fue la intención de Dios. La ley nunca fue la intención de Dios. Hay tanto para hablar de eso. La pregunta no es quién es tu padre, la pregunta es quién es tu madre. O eres hijo de Sara o eres hijo de Agar. Pero eso lo dejamos para otro día. Número 3. Número 3. Egipto impone un yugo de abuso. Egipto impone un yugo de abuso. Éxodo capítulo 1, verso 13 y 14. Éxodo capítulo 1, verso 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre.
y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo. Dos cosas que pertenecen a Egipto con las cuales Dios no edifica: barro y ladrillo. Dios no edifica con barro y ladrillo, Dios edifica con piedras. Egipto siempre te trabajará lo paralelo. El mundo siempre te trabajará con lo paralelo. Y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor, los israelitas servían con rigor, servían sin recompensa. El mundo te recompensará con espinas y cardos. Su sistema de tributación y filosofía está diseñado para hacerte sudar con amargura. Y eso podemos tener una clase, si quieren, con algunos de nuestros hermanos economistas que nos muestren cómo los sistemas tributarios de nuestra generación ahogan a las personas. 65% de impuestos por aquí, 35% por acá, 21% por allá. Egipto te pone un yugo demasiado pesado. El mundo castiga al dador a través de impuestos punitivos. En Egipto tendrás un título, pero sin empleo. En Egipto el criminal recibe mejor trato que los justos. El ciudadano que respeta la ley es abusado por el sistema. En Egipto los corruptos prosperan. Pero el resultado final del trabajo mundano es la desolación y la amargura. Número 4, tengo que ir un poquito más rápido, pero hay muchas cosas escritas en el material que ustedes lo van a tener. Pero necesito ir a un punto central y espero que me sepan comprender. Número 4, yo les voy a pedir un favor solamente. Yo voy a terminar puntualmente a las 10, llegue hasta donde llegue, 10 horas de Argentina. Solo les voy a pedir que no se desconecten hasta el final, porque yo voy a pasar el link aquí de descarga de los materiales y les voy a explicar por qué lo hacemos así. Pero necesito que, por favor, dentro de lo posible, no se desconecten hasta que terminemos. Simplemente eso. Número 4, Egipto tiene un espíritu faraónico. Egipto tiene un espíritu faraónico. Éxodo capítulo 8, verso 15, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y el verso 32 del mismo capítulo dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Éxodo capítulo 9, verso 12, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová le había dicho a Moisés. Faraón es el símbolo del Dios de este mundo. Faraón es un símbolo del Dios de este mundo. Faraón es un sistema que ciega a sus súbditos. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 3. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó, puso venda, quitó visión, colocó yugo, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La palabra siglo o era en otras traducciones, aquí proviene de la palabra aión, que significa sistema en el cual una generación se constituye. Segunda de Corintios 4, verso 3 y verso 4. Es el versículo que acabo de citar. El Dios de este siglo. Número 5. Y me quedaría mucho tiempo solamente en la palabra aión. Aión significa la manera en la que una generación piensa. No son 3 años, no son 100 años. No es en nuestra mente natural 100 años, no, es cómo una generación piensa. Eso significa aión. Eso significa cuando Pablo dice, no os conforméis al siglo en el que viven, a la manera en la que una generación piensa. No se conformen a la manera en la que una generación piensa. Número 5.
Egipto nombra capataces sobre ti. Egipto nombra capataces sobre ti. Éxodo capítulo 5, versos 6 al 19. Solo les dejo la cita porque es un texto largo, pero Éxodo capítulo 5, versos 6 al 19. Los capataces de Egipto son las filosofías de nuestra generación. Egipto o el mundo pone filosofías para desviarte de la meta. Y se lo voy a mostrar por las escrituras. Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. La palabra engañe allí es la palabra que nadie te tome por esclavo, que nadie se ponga por encima tuyo. Un capataz es alguien que está por encima. Egipto nombra filosofías que gobiernen a los hijos de Dios. Colosenses 2:8. No se preocupen tanto por anotar los versículos, porque todos los versículos ustedes los tienen en el material que les voy a enviar. Así que no se preocupen tanto por si no agarran algún versículo. Yo sé que estoy yendo muy rápido en algunos puntos porque quiero llegar a un punto central. Ustedes van a tener todo esto desglosado. Solo quiero establecer esto. Las filosofías de nuestra generación son los capataces que Israel sufrió en Egipto. Es lo que se pone por encima tuyo para gobernarte. Por eso nuestra generación es gobernada por el relativismo, es gobernada por la meritocracia, es gobernada por la temporalidad, porque está por encima. Por eso Pablo dice, miren que nadie los lleve preso. Esa es la palabra engañar, que nadie los lleve esclavos, que nadie se ponga por encima tuyo. Y es tremendo porque dice, mirad que nadie los engañe. Debemos de saber discernir a quién permitimos que nos lleve. Mirad que nadie os engañe. Solo para pensarlo. Número 6. Estoy viendo todo lo que me falta. Número 6. Egipto gobierna con intimidación. Egipto gobierna con intimidación. Génesis capítulo 12, verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque grande era el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Un romántico bárbaro. Abraham convivió casi 25 años con su mujer y recién ahora se daba cuenta que era de hermoso aspecto. Ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. En Egipto Abraham mintió acerca de Sara. Los sistemas del mundo, y si usted puede captar esto, usted entenderá cuál es el ataque a nuestra generación. Los sistemas del mundo te intimidarán para que mientas. Para que mientas sobre tus ingresos, para que mientas sobre tus egresos, para que mientas sobre tu vida, para que mientas sobre tu patrimonio, para que mientas sobre cómo te administran, para que mientas cómo te maneja, para que mientas cómo lo hace, para que mientas cómo vive, para que mientas. Porque Egipto opera con la intimidación y la intimidación produce mentira. El diablo es el padre de mentiras. Juan 8:14 dice, 8:44 dice esto, y Egipto opera con el mismo punto. Número 7. Anímate a vencer la intimidación, porque la intimidación te lleva a la mentira. Número 7. Egipto es un antagonista de la migración. Egipto es un antagonista de la migración. Y ahora voy a explicar esa palabra migración, porque en lo que a mí respecta la voy a utilizar mucho en este año y en los próximos años.
Éxodo capítulo 5, verso 4. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Los sistemas del mundo impiden que los hijos de Dios migren a una posición precisa en Cristo. Egipto quería a Israel por su trabajo esclavo. Egipto no te permitirá migrar. El mundo resistirá su migración al reino porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera Juan 5:19. Número 8. Egipto mantiene la doctrina del nicolaitanismo o de los nicolaitas, si te es más fácil escribirlo. Egipto mantiene la doctrina de los nicolaitas. Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Nico significa conquistar y gobernar. Laicado significa el pueblo. La intención de Egipto es conquistar y gobernar sobre el pueblo. Es el intento del mundo por conquistar y gobernar a través de la secularización de todas las instituciones. Dios detesta, odia el sistema de los nicolaitas, Apocalipsis 2:6 y Apocalipsis 2:15. El sistema egipcio no puede gobernar sobre los hijos de Dios. No puede gobernar el sistema del mundo sobre los hijos de Dios. Hay una demanda de separarse de Egipto. De Egipto llamé a mi hijo, dijo el Señor, y entiendo desde lo que a mí respecta, desde mi humilde perspectiva, los hijos de Dios deben salir de Egipto. Nuestra generación, eclesiásticamente hablando, en términos generacionales y globales, está secularizada con el sistema de Egipto. Pero Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Bendita sea su gracia, que nos está llamando a salir y a separarnos de todo lo que no es Cristo para unirnos verdaderamente a nuestro primogénito, para unirnos verdaderamente a nuestra doble porción, para unirnos a nuestra gran recompensa, para unirnos a nuestra tierra prometida, para enterrarnos en nuestro destino final, para ser absorbidos en el primogénito. Jacob quería ser enterrado en el primogénito. Él quería ser enterrado en Cristo. Hermano, hermana, pastor, pastora, no entierres tu vida y a los tuyos en Egipto. Entiérralos en Cristo, entiérralos en el primogénito. Pablo dice esto en Filipenses 3, para ser hallado en él, para que si Dios pasa el radar, él nos encuentre enterrados. Romanos capítulo 6 nos habla de esto. Estamos sepultados con él en el bautismo. El bautismo simboliza nuestra separación del mundo. Primera de Juan 2:15, y acá sí entré a mi tema. Entré para cerrar. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan es ultra radical. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos entender la palabra mundo aquí. La palabra mundo es la palabra cosmos.
Y el contexto de Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 17, habla de la constitución de este mundo. La Escritura indica que nuestro amor no debe extenderse a la constitución de este mundo. Constitución significa sistemas de creencia, los principios, las máximas por las cuales se gobierna el mundo. El mundo está arreglado por sistemas de creencia. Yo solamente quiero mencionarle 3, pero hay 283 ismos que gobiernan al mundo. 283. Sistemas de creencias que fortalecen o que están basadas en la constitución del mundo, en los principios, las normas y las máximas que gobiernan a este sistema. Yo solo le voy a mencionar 3, pero no los vamos a desarrollar por razones de tiempo. Número 1, humanismo. Según esta filosofía, según este ismo, el hombre es la entidad más elevada. Los valores humanos, los preceptos se enseñan como superiores a Dios. Este es un sistema que exalta al hombre por encima de Dios. Y acá yo les dejo en el material algunas definiciones sobre esto. Modernismo, otro ismo. El modernismo es una filosofía centrada en el hombre. Se caracteriza por el optimismo, se basa en el intelecto en lugar de la fe. Número 3, hay más cosas, pero las vamos a pasar. El posmodernismo. La verdad y el error son exactamente lo mismo. La verdad es relativa, la moral es relativa, la propiedad es colectiva. La norma o la base del posmodernismo es lo que tú sientas que es la verdad, punto. Por eso es lo que hoy se vive a nivel social en nuestra generación. Si tú sientes que eres mujer un día y hombre otro día, no hay problema, porque lo que tú sientes es la verdad. Por eso a mí me gusta definir a la iglesia de nuestra generación como el post-evangelio. Yo compartí esto en Panamá hace un par de años atrás, el post-evangelio, donde todo es igual, donde la ética y la moral no tienen lugar, donde la verdad es igual al error, donde todo se relativiza, donde vení como sos, porque Dios te ama como sos, vas a ser bueno porque sos bueno, porque si vos sos bueno así será, y si tú sientes que eres, no hay problema, y todo está basado en lo que las personas sienten. El post-evangelio. Donde estamos desesperados porque nuestro cantante o nuestro predicador saque un video en YouTube y ver que ve, y Joe donde Cristo brilla, pero por su ausencia, donde la comida chatarra, en las predicaciones está la orden del día, donde cada uno escucha lo que quiere, se alimenta de lo que quiere, come lo que quiere, hay pasajes bíblicos que justifican, cosas que hoy hay 5 o 6 tipos de Biblia que según tu orientación sexual, la Biblia dice como justifica tu creencia. Está la Biblia homosexual, está la Biblia no binaria, está la Biblia pansexual, está la Biblia para todos los gustos, donde hay pasajes explicados de otra manera, donde hay versículos recortados. Búsquenlo en Google, no me crean, búsquenlo en Google, porque es el post-evangelio al que hemos entrado, pero no me quiero cerrar ahí porque quiero ir a un punto central. Quiero desglosarle 4 cosas para ir cerrando. Número 1, las cosas de este mundo. No debemos amar la constitución del mundo. No debemos amar las cosas del mundo. Israel amaba la adoración de becerros, que es el mundo, y la comida de Egipto, que son las cosas del mundo. Las cosas del mundo son cosas que energizan los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que energizan la vanagloria de la vida. El mal uso y el afecto de estas cosas es indicativo de la ausencia del amor del Padre. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No hay punto medio.
Hay tres cosas que pertenecen a la constitución del mundo. Las tres, yo compartí esto en el global, solo lo voy a mencionar, las tres están relacionadas con la orfandad. Un huérfano, y perdón a los pastores que estuvieron y que ya escucharon esto, pero no está de más repetirlo. Un huérfano tiene tres faltas: falta de provisión, falta de protección y falta de posición. A un huérfano le faltan tres cosas: provisión, protección y posición. Cuando el sistema del mundo gobierna en la iglesia, lo que produce es huérfanos. Y los huérfanos están regidos por estas tres cosas. Número uno, los deseos de los ojos, autoprovisión. Estas son las cosas del mundo que hacen que las posesiones sean más importantes que la persona. Jesús venció los deseos de los ojos en el desierto. Satanás sugirió que él convierta las piedras en pan, pero él valoró a su padre más que alimentar su hambre. El mundo promueve la provisión a través de los deseos de los ojos. Jesús nos enseñó que la vida de uno no consiste en la abundancia de sus posesiones. Si lo puedes ver, lo puedes tener. Ese es el lema. Mírelo. Por eso en nuestra generación prolifera las herramientas de publicidad y las herramientas de marketing. Quien lo muestre mejor tendrá más compradores. Tú puedes tener las mismas zapatillas que Nike, aunque sean de otra marca, pero si no tienes la publicidad de Nike, entonces Nike lo venderá mejor, porque si lo puedes ver, lo puedes comprar. Y si lo puedes comprar, lo puedes tener. Generando una autoprovisión, cayendo en la necesidad, cayendo en la tentación de convertir la piedra en pan, cayendo en la tentación de vivir por la necesidad. Jesús lo resolvió muy fácil. Señores, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Vuestro Padre, no dice vuestro Dios, no dice vuestro Señor, no dice vuestro Jehová de los ejércitos, dice vuestro Padre. Porque la provisión siempre está relacionada al Padre. Pero cuando el amor del Padre no está en él, entonces la autoprovisión entrará por los ojos. Número 3. Número uno, las cosas de este mundo. Número 2, los deseos de los ojos. Número 3, los deseos de la carne. La autoprotección. Estas son las cosas del mundo que promueven el egoísmo y el egocentrismo. Jesús venció los deseos de la carne en el desierto. Sube a lo más alto del templo y tírate, y el Señor enviará a sus ángeles que te protegerán, no te dejarán caer. Autoprotección. El desinterés por la autoprotección es parte de la naturaleza de Cristo. Y yo allí les dejo varios pasajes. Número 4, la vanagloria de la vida. La autopromoción. Estas son las cosas que promueven el orgullo y la ambición. Jesús venció la vanagloria de la vida en el desierto, ¿se acuerdan? Todo esto te daré si postrado me adorares. Las cosas del mundo son impulsadas, por el deseo de exaltarse a uno mismo. Esta fue la naturaleza misma de Adán, que también se manifestó en los reyes de Babilonia, en los reyes que estuvo presente. Esto fue lo que hizo caer a Satanás como un rayo desde el cielo. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo más alto. Cristo expresa el reino de Dios como un siervo que se despoja. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor para que Él los exalte a su debido tiempo. Así como Jesús se separó de las cosas del mundo en el desierto, así también debemos nosotros separarnos de las cosas del mundo en la era de Atad. Debemos superar la naturaleza del mundo por una sencilla razón. El mundo entero está bajo el maligno.
¿Cómo nos separamos del mundo? Porque aquí entra una contradicción. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro servicio a Dios es en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto es lo que si logramos entender, y oro al Señor que abra nuestros ojos, si logramos entenderlo, avanzamos. Si logramos entenderlo, redimimos tiempo, porque tenemos una tarea en el mundo. Él no nos envió a los sanos. Jesús mismo lo dijo, yo no vine a los sanos de Israel, yo vine a los enfermos. Él nos envió a un mundo que prioriza la orfandad, un mundo que prioriza las cosas de este mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Él nos envió a ese mundo, pero Él se garantizó algo. No son del mundo. Estamos. Por ende, mientras estamos en el mundo, vivimos para colaborar con que el mundo sea salvo. Vivimos por ver transformación, vivimos mientras estamos en el mundo, pero eso no define nuestra identidad, porque no somos de este mundo. ¿Se entiende? Tenemos una responsabilidad en el mundo. Jesús dijo, id por todo el mundo. Pero Señor, pará, ¿estoy o no estoy? ¿Soy o no soy? No, Él dijo vayan, pero no dijo sean. Él nos mandó al mundo, no dijo sean del mundo. Cristo nos ha liberado de este mundo. Gálatas capítulo 1, verso 4 dice esto. Él nos ha liberado y nos ha trasladado de las tinieblas a su reino. Colosenses 1:13 dice esto. Debemos vencer como Él ha vencido el mundo. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando naces de nuevo, vives a través de Él. A través de la cruz, el mundo es crucificado para mí y yo para el mundo. Pero ¿cuál es la respuesta del creyente al mundo? Nosotros debemos estar separados de la mundanalidad. Y esta es una parte importante, es el primero de los 4, es la primera parte de nuestro viaje hacia la perfección. Volverse como Cristo es sinónimo de separarse del mundo. La mundanalidad es la adopción de actitudes, valores, hábitos, comportamientos de la conducta humana sin medirlo según el estándar de la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas hay en mí? ¿Cuántas cosas hay en usted que no son de acuerdo a la palabra de Dios? Esas cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios son del mundo. Esas cosas que yo puedo ver que no están en las escrituras, que no es mi estándar, que no es como nuestro Señor vivió, que no es como los apóstoles vivieron, esas cosas no son del Señor. Número 1. Y cerramos esta parte. Para separarse del mundo, debes retirarte del mundo. Esto no significa aislamiento, porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, pero debes separarte de su sistema. Pablo le pide a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 4, citando el código romano de Teodosio, ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida. A veces nos enredamos tanto en posiciones, en ideologías, en partidos, salimos a defender a uno. No te enriedes, porque no somos de aquí. Y esta ha sido una palabra para mí muy clave este último año en medio de toda esta batalla de si uno, de si el otro, si este o el de acá, si el de derecha, si el de izquierda, si fue puesto por Dios, si no fue puesto. No te enriedes. No quiere decir que no sepas, quiere decir que no te enriedes. Porque a veces nos enredamos tanto que nos terminamos perdiendo. Pastor, tu púlpito no es un lugar para predicar de política, no te enriedes. Tu púlpito no es un lugar para hablar de economía, no te enriedes. No te enriedes. No quiere decir que no sepas, pero no te enriedes. Porque estamos retirados del mundo. Mantengamos, nos dice Juan capítulo 1, verso 26, sin mancha del mundo. Número 2.
para separarse del mundo debes vencer al mundo. Por naturaleza, los hijos de Dios somos vencedores. Puedes levantar tu mano y confesar esta palabra: soy más que vencedor por naturaleza. No es por declaración, no es por gusto, es por naturaleza. Mi ADN, tu ADN, nuestra genética regenerada es una genética vencedora. Todo lo que nace de Dios, todo lo que nace de Dios vence al mundo. Todo lo que nace de Dios vence al mundo. Tenemos en nosotros la habilidad de vencer. No, pero el mundo es grande. No, pero el mundo es tentador. Tenemos en nosotros, por la naturaleza de Cristo que nos habita y por la victoria de Cristo en la cruz, la autoridad de vencer al mundo. Sí se puede vencer al mundo. Sí se puede vencer a las cosas de este mundo, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. Sí se puede, porque en nosotros está la naturaleza más que vencedora. Número 3, para separarse del mundo, debes rechazar la conformidad al mundo. No te modifiques, no te conformes de acuerdo con los estándares del mundo. Más bien, pon tu mente en cosas espirituales. La orden apostólica, Filipenses capítulo 4, verso 8. En esto pensad. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Porque si piensas en esto, no te conformas al mundo en el que vives. Si piensas en esto, no te conformas al mundo en el que vives. Rechaza la conformidad a ser igual al mundo y abraza el ser transformado a través de la palabra. Hermanos, las escrituras no pasan de moda. Leerlas, meditarlas, estudiarlas, proclamarlas, confesarlas, declararlas. No pasa de moda. Es el antídoto contra los pensamientos de este mundo. No, todo está cada vez peor, la economía se va, la inflación se va, el dólar va, todo va a explotar. ¿Qué dice las escrituras? Bendito el hombre que confía en el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito aquel que ha puesto su esperanza en el Señor. Y confesar la palabra y declarar la palabra y limpiar nuestra mente de la palabra, conforma nuestra mente a la palabra de Dios y no al mundo en el que vivimos. No permitas que los diarios definan tu mente. Léelos, estúdialos, interésate, busca, está actualizado, está informado, pero no permitas que definan tu mente. No nos movemos por lo que dice el mundo, nos movemos por lo que dice la palabra. Hay tanto. 4, para separarse del mundo, necesitas entender tu lugar como luz en el mundo. Jesús dijo que tú eres la luz del mundo. El mundo está en tinieblas. Y se nos exhorta a caminar como hijos de luz para que otros no tropiecen por nuestra cuenta. Levántate, vamos, levántate en el lugar donde estás, sea en Venezuela, sea en Argentina, sea en Nueva Zelanda, sea en Guatemala, sea en Paraguay, sea en Uruguay, sea en México. Levántate, resplandece, porque la luz que está en ti te fue dada para que ilumine a los que están en tinieblas. Asumamos nuestra responsabilidad. Pero hermanos, esto es fácil, ¿eh? Esto es un blanco y un negro. O eres luz o eres tinieblas. La palabra te pone entre la espada y la pared. Eres luz o eres tiniebla. Si no estás siendo la luz del mundo, estás siendo parte de las tinieblas del mundo. Y hermanos, tinieblas ya hay muchas. Número 5. Para separarse del mundo, debes morir al mundo. Y este es un acto de fe. Porque la fe es creer y actuar sobre esa creencia. Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, verso 14, que estaba crucificado para el mundo. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Estamos crucificados con Cristo, pero ahora debemos actuar sobre eso. Por eso Pablo en Tito capítulo 2, verso 12, le dice que se niegue a las cosas impías del mundo. No hay una posición intermedia. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él.
La era de Atad es una parte muy importante en nuestro viaje. Tienes que separarte del mundo. A Israel le llevó 40 años. Perdón, a Israel le llevó una noche salir de Egipto, pero 40 años que Egipto salga de él. Pero esta separación es vital si quieres llegar a la tierra prometida. Y le pido que me acompañe el último versículo, porque con esto vamos a orar. Josué capítulo 5, versículo 4. Y esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Dios, por la cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Verso 7, si quiere leerlo conmigo. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. El Señor me ministró muy fuerte con ese versículo esta mañana, pero quiero ir al punto 9. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Si no hay una circuncisión es separar. Si no hay una separación, si no hay una santificación, entonces el oprobio de Egipto todavía seguirá. Y este es el testimonio que tenía en mi corazón en esta noche, en esta mañana cuando repasaba este tema. La razón por la que muchos de nosotros no podemos ser libres del oprobio de Egipto, aunque tenemos años de creyentes, aunque sabemos la palabra, aunque predicamos la palabra, pero el oprobio de Egipto sigue sobre nosotros, es porque todavía no nos hemos separado de él. Todavía no hemos sido circuncidados. Todavía no se ha cortado. Y hay todo un contexto que yo no quiero, no es que no puedo, no quiero, porque tengo todo un estudio preparado, que si el Señor nos da gracia será un tema a compartir en alguna otra oportunidad, que lo es Gilgal, el lugar de la reconfiguración. ¿Por qué no podemos ver la plena imagen de Dios en nuestra generación, aunque tengamos el mejor nivel de palabra que ha habido en 50 años? Por una sencilla razón. Todavía estamos en pacto con Egipto. Todavía nuestro corazón no ha sido circuncidado lo suficiente. Todavía nuestro corazón no ha sido circuncidado lo suficiente para que el oprobio de Egipto sea quitado de nosotros. Pero ruego al Señor, y es mi más profunda oración por esta noche, que el Señor comience a tratar con nosotros, separando. Que el Señor quite el oprobio del sistema de este mundo, de nuestras congregaciones, de nuestras casas, de nuestras familias. Porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y quiero dejarle 3 cosas para cerrar. Timoteo pasó por 3 etapas en su caminar en la fe. Número 1, discípulo. Número 2, hijo. Y número 3, hijo amado. Un discípulo no es lo mismo que un hijo.
Muchos de nosotros somos discípulos del Señor, pero no somos hijos. Porque para pasar de ser discípulo a hijo, hay que pasar por un proceso. Hechos capítulo 16. Léalo cuando tenga tiempo. Y había en la ciudad de Listra y en Iconio un discípulo llamado Timoteo. Timoteo era discípulo. Y todos daban buen testimonio de él. Se lo estoy parafraseando porque no me lo acuerdo literal. Y el verso 2 dice, y tomándole Pablo, le circuncidó. ¿Qué es lo que me hace pasar de ser un discípulo, un seguidor, un aprendiz, a ser un verdadero hijo? El inevitable paso por la circuncisión. ¿Cómo sé que estoy delante de un padre en la fe? Porque no tengo miedo de dejar que me circuncide. Hermanos, la circuncisión se hacía a los 8 días de haber nacido el varón. 8 días. Timoteo tenía alrededor de 16 a 18 años, no había anestesia. No era con bisturí la circuncisión, era con cuchillo de piedra. ¿Qué hace? ¿Qué hace que un discípulo se convierta en un hijo? Sino que esté dispuesto a ser circuncidado para que el oprobio de Egipto sea quitado. Muchos de nosotros no podemos entrar a esta estación, y el Señor nos dio una palabra al principio de esta pandemia: por estos caminos no hemos andado antes, pero no podemos entrar a estos caminos unidos al oprobio de Egipto. Egipto llorará por ti, pero te enterrará en su tierra. Egipto llorará y hará lamentación por ti, pero te querrá de su lado. La única manera que, según las Escrituras, Israel podía entrar a la tierra prometida era libre del oprobio de Egipto. Por eso, antes de entrar, Josué tuvo que circuncidarlo. Déjeme darle mi impresión, y es solo una impresión. Yo creo que estamos a la puerta de uno de los movimientos más grandes de Dios en la historia de la humanidad. Creo que estamos a la puerta de ver a una iglesia madurar sin precedentes, pero no podemos entrar por estos caminos con el oprobio de Egipto en nosotros. Debemos ser circuncidados con la verdadera circuncisión. Pablo lo dice en Filipenses 3, la circuncisión del corazón. Señor, elimina de mí toda orfandad. Señor, quita de mí el oprobio de Egipto. Señor, sepárame de las cosas de este mundo, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida. Corta. Y yo oro al Señor en esta noche con un profundo sentido de responsabilidad por lo que estoy diciendo. Que el Señor esta noche, más allá de esta palabra, más allá de esta enseñanza, más allá de esta clase, trabaje con tu corazón, trabaje con mi corazón, haciendo el corte. Señor, no quiero vivir en autoprovisión, no quiero vivir en autoprotección, no quiero vivir en autoposición. Quiero que quites el oprobio de Egipto. Quita. Señor, nos exponemos de todo corazón. Quita el oprobio de Egipto. Quita toda orfandad. Quita toda mezcla, toda confusión, todo lo que es paralelo, todo lo que está por encima de nosotros como filosofía que nos esclaviza. Quita todo lo que nos domina, que no eres tú. Haz el corte. Haz el corte. Porque queremos dejar de ser buenos discípulos y comenzar a ser verdaderos hijos. Queremos pasar de ser gente que sabe la palabra
a gente que vive la palabra, pero no puede haber Egipto y tierra prometida en la misma persona. Corta, Señor. Circuncida nuestro corazón. Hazlo. Por amor de tu nombre, por amor a esta estación a la que tu iglesia en la tierra está entrando. Purifica nuestros corazones. Límpianos. Sana. Porque no queremos entrar a esta estación unidos a Egipto, bajo el oprobio de Egipto, bajo el gobierno de Egipto. Queremos entrar a esta estación libres. Declaro y me uno a ustedes a declarar que nos separamos de todo lo que pertenece al mundo, que nos separamos de todo lo que pertenece a Egipto, a todo lo que pertenece a la constitución de nuestra generación, a la enemistad, a la ofensa, al combate, a la bronca, al enojo, a la ira, a la murmuración, a la contienda, a la maledicencia, a la lujuria, a todas aquellas cosas que no aprovechan en el espíritu, pero sí aprovechan para la carne. Porque, Señor, no queremos entrar en esta estación unidos al mundo, queremos entrar libres de todo oprobio. Libres de todo oprobio. Libres de todo oprobio. Para que entremos a esta estación de la cual no hemos entrado antes. Separados de todo lo que no es Cristo. Señor, confesamos en esta noche en profundo arrepentimiento, tú eres nuestra tierra prometida. Perdón por enterrarnos en otras tierras. Tú eres nuestra Macpela, tú eres nuestra doble porción, tú eres nuestra herencia, tú eres nuestra recompensa, tú eres, Señor. Tú eres nuestra verdadera vida. Tú eres nuestro verdadero sistema. Queremos ir en este viaje hacia la perfección, libres del oprobio de Egipto. Llévanos a nuestra era de Atad. Llévanos a la era donde nuestra espina es quitada. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Gracias a todos por su tiempo. Tiempo que valoramos, tiempo que respetamos, tiempo que apreciamos. Quiero pedirte un par de favores, simplemente. Y por eso les pedí que me acompañen hasta